Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la actividad académica del Hospital General de Medellín y Comité de Estudios Médicos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Gómez Puerta. El doctor es el jefe de reumatología del Hospital Clínic de Barcelona y es profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Nos va a acompañar con la charla de lo mejor del EULAR en lupus y otras enfermedades autoinmunes. Doctor Gómez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias, Diana. Para mí es un placer. Hoy estaba intentando recordar la última vez que pisé el Hospital General, probablemente hace 25 años como interno. Y el tiempo, bueno, o sea que sé que han cambiado cosas allí, edificios nuevos, personal nuevo, pero sí tengo un grato recuerdo de cuando era estudiante e interno. Voy a compartir la pantalla. También agradezco a otros colegas y compañeros y amigos de Medellín que se conectan. Intentaré transmitir en estos 45 o 50 minutos algunos conceptos que me parecieron interesantes. Sí, son profe. Del grupo de amiloidosis. Bueno, ya no salimos, ¿no? Bueno, no sé, Diana, si se alcanzan a ver la pantalla. Sí, se ve muy bien. Vale. Teniendo en cuenta varias cosas. Uno, que en un congreso, evidentemente, en una presentación oral y en abstract, no se incluye toda la información y el acceso es limitado. Lo segundo es que hay veces vas capturando más como reportero que como reumatólogo imágenes de diapositivas, de gráficos, de pósters, con lo que eso implica, que evidentemente o las imágenes no son buenas o no se tiene la información que quisiéramos. Pero bueno, yo he intentado, un poco sesgado en lupus, pero dar un brochazo grande porque no les comentaré hoy ni datos de vasculitis, ni datos de miositis, ni datos de efectos inmunomediados por checkpoint, sino que me centraré fundamentalmente en lupus, algo de Sjögren y algo de esclerosis sistémica. Bueno, dicho este disclaimer, traigo probablemente el trabajo que más expectativa trajo, o uno de los que más, del grupo de Georg Schett en Alemania. Ya ustedes conocen que hace unos meses o un año ya se publicó en el New England y se ha publicado en el Nature la experiencia de la terapia CAR, CAR T-cell en pacientes con lupus refractario. Esta es la foto de 6 de los 7 primeros pacientes incluidos, y ya de entrada te llama la atención que son pacientes jóvenes, evidentemente mayoritariamente mujeres. Y recordando un poco el paper, solamente para recordarles que evidentemente la terapia CAR no solo es cara, sino que condiciona una previa de acondicionamiento al paciente, nunca mejor dicho, que es intensa. Hay una serie de procesos de leucoaféresis y condicionamiento del paciente, y luego viene pues toda la etapa del tratamiento. O sea, no es un tratamiento que es inocuo y evidentemente no es de fácil acceso, y está bien conocer esta previa para mostrarles los datos que ellos reportaron. No sé si alcanzan a ver ahí un poco las características basales de los 7 primeros pacientes, fundamentalmente jóvenes, miren, máximo 33 años, mujeres como era de esperarse. Para mi modo de ver, la gran mayoría poca evolución de la enfermedad, 6, 7, 9 años, algunos sí más evolucionados como este 18 años. Es interesante ver el número de órganos comprometidos y sobre todo el número de tratamientos que fallaron. Algunos hasta 15 tratamientos, otros 5 o 6, que es alguna más estándar. Solían ser no solo ciclofosfamida, micofenolato, rituximab y belimumab, sino incluso algún ensayo clínico, recambios plasmáticos, inmunoglobulinas, etc. La gran mayoría de ellos tenía proteinuria, digamos, con nefritis lúpica, y vamos a ir desgranando un poco los desenlaces en cuanto a las medidas de remisión o actividad. Lo interesante es que el seguimiento tras la terapia CAR, pues ya tienen casi seguimiento a 2 años. Vamos por detalles. Niveles de complemento recuperaron tras la terapia CAR, mejoraron o disminuyeron los anticuerpos anti-DNA y mejoría la proteinuria. Y luego, de forma más detallada, miren que 4 de 5 pacientes mejoraron de la proteinuria, y solo mencionaba el doctor Schett que un paciente hizo un pico de proteinuria, se biopsió y tenía más cambios de podocitopatía más que un rebrote de una glomerulonefritis tipo nefritis lúpica.
Desde el punto de vista de repoblación celular, recuerden que hay una ablación, llamémoslo ligeramente similar a lo que ocurre con el rituximab, pues la repoblación celular, en este caso, fue más o menos al día 120. Se me olvidó decir, y no me quiero tampoco alargar mucho aquí, que un poco del principio que parte la terapia CAR-Cell es que probablemente hayan reservorios de células B en órganos, bien tejido renal, ganglios a nivel de piel, etcétera, donde probablemente ni la terapia con rituximab ni la terapia con belimumab alcanza a remover todo ese, digamos, célula residente que infiltra el tejido. Y eso es un poco la base de la terapia CAR. Digamos que le añade un efecto adicional a lo que ya conocemos de las terapias de células B. En definitiva, la repoblación, volviendo a la diapo, es alrededor del día 120, pero hay pacientes que repueblan o recuperan células B más tarde. Una cosa muy importante que siempre sale es tema seguridad, y como ven, pues son infecciones virales, la gran mayoría muy leves o llevaderas. Se hizo bajo el periodo pandemia, post-pandemia, con lo que evidentemente infecciones por COVID. Pero miren que en general el perfil de seguridad es muy bueno. Y lo más impresionante a mi modo de ver es esto. Miren que tras un seguimiento, algunos de casi 2 años, terapia con CAR llevó a remisión con una SLEDAI de 0, incluso desenlaces más potentes como remisión DORIS en todos, e incluso estar libre de medicamentos. Le retiraban hasta la hidroxicloroquina, que es hasta un poco temerario, pero bueno, lo hacen. Libre de enfermedad y en remisión. Y otros desenlaces de seguridad asociados a una respuesta liberadora de citoquinas, en alguno de ellos grado 1 pero leve, y ninguno hizo una neuropatía asociada a la terapia CAR. Con lo que son datos muy promisorios. Ellos siguen reclutando pacientes allí en Alemania, y luego incluso mencionaron que tiene algún paciente con miositis o con esclerosis sistémica. Y finalmente esto es más un diagrama conceptual de qué es la terapia CAR, digamos, en una enfermedad inmunomediada por células B, como puede ser el lupus, la cual se expone a una fase activa, y tras una etapa de condicionamiento con la terapia CAR, pues hay una depresión de las células T mediada por estas células, digamos, CAR T seleccionadas, y que esto nos permite de alguna manera resetear el sistema inmunológico, reconstituirlo y comenzar de alguna manera de nuevo un proceso de células B naïves o nativas, sin esa carga, digamos, previa. Es un tema aún más conceptual que real, pero tiene bastante sentido. Un tema más de pies a tierra, más del día a día, pero que me pareció interesante, y esto es un registro de British Columbia que incluye pacientes con lupus y AR, y uno de los grandes problemas que tenemos, y es un poco opuesto a lo que ya les comenté de la terapia CAR, es que sabemos todos que los pacientes no se toman la medicación, e incluso medicación tan inocua y barata como puede ser la hidroxicloroquina. Entonces, en este estudio poblacional, utilizando registros con un grupo control, ellos miran, digamos, de acuerdo a la trayectoria del buen cumplimiento o no de la hidroxicloroquina en una población cautiva muy seleccionada de pacientes de British Columbia en Canadá. Como pueden ver, más de 27,000 pacientes con casos incidentes de uso de antimaláricos, es decir, eran nuevos tratamientos o nuevas prescripciones. Casi 24,000 AR y más de 3,500 lupus con la edad media que pueden ver aquí. ¿Y qué patrones hay? Y esto es interesante que lo sepamos. Hay un porcentaje bueno, relativamente bueno, casi la mitad, que es esta línea negra acá, que son cumplidores, más del 90% de cumplimiento de hidroxicloroquina. Definitivamente hay un porcentaje, casi el 20%, que nunca se la toman. Empiezan a tomárselo y lo dejan al segundo mes. Y luego algo en el medio. Algunos que empiezan a tomarla e inmediatamente o meses después la dejan, que es un 15%. Y el 18% de ellos pues son cumplidores, pero no de forma satisfactoria. Y otra cosa interesante de este paper es, ellos intentaron valorar qué predictores se asocian a mejor o peor adherencia, y miren cómo, en este caso, era ser de un estado socioeconómico bajo, se asociaba a menos cumplimiento, tener comorbilidades como angina o EPOC, y curiosamente, que esto ya lo vemos en AR, por ejemplo,
tener tratamiento biológico, y seguramente el buen control de la enfermedad hace que el paciente deje la medicación concomitante, bien sea metrotexato, Dorquina, etc. Y esto es una cosa interesante, o sea, podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno. La mitad de los pacientes tienen un buen cumplimiento de la hidroxicloroquina, pero todavía tenemos una mitad de ellos que el cumplimiento es subóptimo, con lo que antes de considerar fallo a muchos tratamientos, considerar que el paciente evidentemente incluso no se lo toma. Este estudio, que se presentó en Comunicación Oral por la doctora Josefina Cortés de Vallebrón, es un ensayo clínico donde ya se había probado el ianalumab, que es este bloqueador dual, que no solamente bloquea el BAFF, el receptor, sino que también altera, digamos, los mecanismos de toxicidad celular. Y en este caso es un ensayo conceptual fase 2, en el cual se analizó pacientes lupus activos que recibían o bien lo que llamamos el standard of care más placebo versus 300 miligramos subcutáneos mensuales del ianalumab, que como les digo, ya se había probado sin tener buenos resultados en el Sjögren. Este estudio además fue muy exigente porque no solamente en el desenlace a la semana 28 miró medidas de actividad de la enfermedad, que ya lo miraremos cuál, sino que también incluyó que el paciente tendría que hacer una reducción sostenida y progresiva hasta menos de 5 miligramos de glucocorticoides al día para hablar de respuesta y alcanzar el desenlace primario. Estas son las características basales, como era de esperar: mujeres jóvenes alrededor de 42 años, fundamentalmente caucásicas, su seropositividad, y eran lupus activos, media SLEDAI de 10 o VILAC alrededor de 18 o 20 y con una dosis media de glucocorticoides de 10. Y en este caso el desenlace utilizado es el mismo que, por ejemplo, para el ensayo BLISS de belimumab, en el cual la respuesta era la respuesta de SRI-4, que recordar que es un índice compuesto que recoge no solo el SLEDAI, sino la valoración global del paciente, que no utilicen medicamentos de rescate, etc. Total, que al final de la semana 28, la proporción de pacientes que alcanzan el desenlace primario fue significativamente mayor con el ianalumab que en aquellos pacientes que reciben placebo, que recordar que es un estándar of care o tratamiento convencional. Esto es un poco otros desenlaces secundarios, como los brotes, que fueron menores en el grupo activo, y marcadores serológicos convencionales que hacemos para el lupus como complemento, el DNA o incluso los anti-C1q, y en la gran mayoría favoreciendo el brazo del ianalumab, con lo que son datos bastante positivos o promisorios. Otro desenlace fue el tiempo al brote grave o moderado, y una vez más miren en la raya azul que la probabilidad de tener un brote tras 28 semanas de seguimiento fue significativamente menor en el brazo del ianalumab. Y otro aspecto que preocupaba, o por lo menos se miró desde el punto de vista funcional, es la depresión de las células B, y claramente por su efecto dual, pues este fármaco parece que produce una depresión a la semana 28 de células B. ¿Que condiciona un mayor riesgo de infecciones? Parece que no lo tengo aquí, pero en general el perfil a 28 semanas fue bastante satisfactorio sin haber efectos adversos más importantes en el ianalumab. Todo esto lleva a la industria farmacéutica encargada de esto de tirar adelante y pasa a fase 3. Es otra de las probables nuevas moléculas que llegarán por lo menos a un fase 3 en el lupus. Bueno, otro tema que es interesante y que no soy muy experto, pero trataré de resumirlo, es el efecto que siempre se ha cuestionado: si un paciente, en este caso con esclerosis múltiple, se pueda beneficiar de tratamiento inmunosupresor si tiene una esclerosis múltiple y tiene hipertensión pulmonar. Para ello es un aporte del grupo EUSTAR, que como saben es una cohorte europea potente con un gran número de pacientes con esclerosis sistémica, en el cual ellos valoraron si la terapia dirigida o los inmunosupresores producían un efecto en la hipertensión pulmonar precapilar. En este sentido, se incluyeron más de 750 pacientes con una hipertensión precapilar de 54 centros del EUSTAR, con la edad que pueden ver allí, alrededor de 63 años, alrededor de 12 años de la enfermedad, con un patrón difuso cutáneo casi del 30% y un 60% con enfermedad pulmonar intersticial.
de los cuales la mitad más o menos recibían inmunosupresor y solo un porcentaje pequeño, no llega al 10%, recibía terapia dirigida, por ejemplo, rituximab, por ejemplo, tocilizumab. Lo interesante es que ellos definieron un desenlace es deterioro de la función pulmonar o evidentemente muerte durante el seguimiento. Y tras casi 3 años de seguimiento, aquellos pacientes que habían recibido terapia dirigida, llamémoslo así, tuvieron un menor riesgo de morbilidad o mortalidad, como ven ahí, con una probabilidad de desarrollar el evento casi de un 40% menos que aquellos que no la recibían. Luego hacen ciertos análisis por grupos, el grupo 1, grupo 3, de acuerdo a la presencia o no de enfermedad pulmonar intersticial, digamos, diluyendo un poco el efecto, pero en aquellos pacientes que tenían, digamos, terapia dirigida, se mantenía en el subgrupo 1 y al final, insisto, es un abstract y falta la información final, dicen que probablemente sí que tenga un efecto benéfico en reducir mortalidad en los pacientes que tienen esclerosis sistémica y que tienen hipertensión pulmonar precapilar a la hora de adicionar un tratamiento inmunosupresor dirigido, como puede ser el tocilizumab o el rituximab. Adelantando un poco por temas de tiempo, este es un estudio que compara dos estrategias, digamos, inmunosupresoras de pacientes con miopatía, esclerosis sistémica y afectación pulmonar intersticial, en el cual valoran como desenlace primario el cambio, la capacidad vital forzada a la semana 24 y algunos otros desenlaces secundarios. No iré por tiempo en mucho detalle, es una N pequeña, alrededor de 24, 26 pacientes, con un seguimiento de 24 semanas, y el mensaje un poco global es que desde el punto de vista de estabilización de la función o de otros desenlaces, digamos, menos robustos, el uso de micofenolato sería similar al tacrolimus, que ya sabíamos, digamos, en poblaciones asiáticas que podría ser útil como terapia cuando el micofenolato o bien no se tolera o falla, pues aquí nos demuestran en una población pequeña con esclerosis sistémica que puede también ser útil en cuanto a evitar la progresión en enfermedad pulmonar intersticial. Lo he dividido por días, eso es del primer día. Del segundo día me llamó la atención perdonar, la figura no es muy clara, pero en esta exposición de Van Vollenhoven, él dice, miren, el camino de la terapia biológica en el Sjögren ha sido un camino tortuoso, como pasó con el lupus. Muchos han fallado o por el diseño, o por seguridad, o porque realmente no consiguen tener un impacto sobre desenlaces más sólidos, rotundos, más allá de mejoría en fatiga, en artralgias, etc. En este sentido, se presentó otro tratamiento con un efecto dual, el telitacicept, su fase 2, que es un bloqueador dual del BLyS y del APRIL, tras 24 semanas de compararlo con placebo. En este caso se utilizan 3 brazos, un brazo placebo de tratamiento para el Sjögren, telitacicept, 2 dosis, 160 y 240, una vez a la semana hasta 24 dosis. No sé si alcanzan a ver muy bien, pero mayoritariamente mujeres, alrededor de 48 años, con una duración de la enfermedad de alrededor de 32, 38 meses. Los índices de actividad, SDAI y algunos otros índices, por ejemplo, la producción de saliva no estimulada o el test de Schirmer en milímetros, entre otros. No sé si alcanzan a ver aquí, pero en general, tanto la dosis de 160 como 240 mejoró índices de actividad como el SDAI, redujo las concentraciones de inmunoglobulina con respecto al basal, inmunoglobulina IgG e IgM, y también una reducción en el recuento de células B. Luego hicieron un análisis por dominios. En este caso, curiosamente, la dosis de 160 mejor, pero ambas significativamente mejor a la semana 12 y 24 que el efecto placebo en cuanto a la actividad de la enfermedad, y otros desenlaces más específicos como la producción no estimulada de saliva, en este caso ambos dosis, y para la secreción ocular medido por el test de Schirmer para las dosis plenas de 240. Con todo esto, pues dicen que son datos positivos y que podrían, digamos, animarlos a hacer un fase 3 de esta nueva molécula para el tratamiento del Sjögren primario. Siguiendo en el campo del Sjögren, es un estudio no muy complejo, pero sí me pareció bonito
por el número de pacientes y porque hacen un análisis metodológico interesante, y es intentar implantar clústeres o subgrupos de pacientes con Sjögren. Para esto se analizan más de 500 pacientes con Sjögren, con las características que ven aquí, fundamentalmente mujeres, fundamentalmente blancos o caucásicos, con algunos scores de fatiga, sequedad y actividad, y algunos con síntomas constitucionales. Y empiezan a tipificar y identificar en 3 grupos, que es más o menos lo que vemos en la práctica clínica. Un grupo 1 que es más dependiente de célula B, suelen ser pacientes más jóvenes que tienen menos actividad genérica o sistémica, que tienen niveles altos de inmunoglobulinas, factor reumatoides, ROLA, DNA y complemento bajo, como un lupus-like, pero con poca actividad sistémica. Luego un grupo 2, que suelen ser más hombres, en este caso más africanos, muchos síntomas secos, manifestaciones extraglandulares, cutáneo, pulmonar, neuropatía periférica, componente monoclonal, y que pueden ser RNP positivos, anticentrómero y tener crioglobulina. Y un grupo más, fibromialgia light, mucha fatiga, poca enfermedad sistémica, más sequedad, bueno, todos se nos vienen a la mente pacientes de este tipo, y es interesante reconocerlo. 2 cosas muy rápidas. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en este registro de la izquierda, y otros colegas y compañeros en España hicieron otro registro casi que paralelo. En general son 2 registros de práctica clínica diaria de pacientes con belimumab tratados para lupus en condiciones de práctica clínica real. Nosotros conseguimos una muestra potente de 324 pacientes, evidentemente casi todas mujeres, con un lupus de no mucha evolución, un seguimiento de casi 4 años. Y lo interesante de esto es que, independiente del desenlace que miráramos, lo que es lupus, low disease activity, respuestas LEDAI menor de 4 o incluso más estrictos, como la respuesta DORIS, tras el seguimiento de 6 meses, 12 meses y última visita, alcanzamos cifras significativas de respuesta. Y de forma paralela a este grupo, también una N muy importante, más de 400, nos muestran cómo, por ejemplo, un marcador surrogado como el uso de glucocorticoides, aquellos pacientes que en práctica clínica diaria utilizan belimumab logran reducir significativamente tras 60 meses de seguimiento la dosis de glucocorticoides. Son 2 registros, vía real, belimumab con una N muy importante. Sigamos, más en el lupus. Ya saben ustedes que el anifrolumab es un tratamiento biológico contra el interferón que está ya aprobado para el tratamiento del lupus, que no responde para la terapia convencional. Y en este caso analizan los datos de extensión, ponen de forma conjunta los datos del TULIP-1 y del TULIP-2, agrupan porque el diseño es muy similar de los dos, aquellos pacientes que recibían la dosis plena de 300 miligramos y mantienen un brazo control, que sería el standard of care, no es bien placebo, pero sí es el tratamiento convencional, y comparan un poco diferentes desenlaces, un poco para mirar baja actividad, pero recuerden que este estudio de extensión del TULIP lo que pretendía sobre todo mirar seguridad, que no aparecieran efectos adversos nuevos, y mirando un poco el perfil. De forma muy global les puedo decir que las probabilidades de estar en un lupus low disease activity en más de 3 visitas consecutivas fue significativamente mayor en aquellos pacientes que tenían anifrolumab, e incluso formas más estrictas como 5 visitas consecutivas en lupus low disease activity también fue significativamente mayor que aquellos pacientes que presentaban, digamos, o seguían el brazo comparador del standard of care. Siguiendo en el campo del lupus y de análisis agrupados de extensión, esto es un análisis integrado que valoró el tratamiento con voclosporina en sus 2 estudios pivotales, el inicial que miraba las 2 dosis, la de 23,7 y la 39, y en el otro ya la dosis aprobada en el Aurora 1 de 23,7 versus el standard of care, que en este caso, recordar, como eran nefritis lúpicas activa, incluía el tratamiento convencional, que era micofenolato, más dosis bajas de glucocorticoides. Varios mensajes de aquí. No tengo la tabla 1 donde se ven las características generales, pero mayoritariamente los pacientes eran tipo 3, tipo 4, y el resto eran entre formas mixtas y formas membranosas.
pero en general, de forma numérica y significativa para la tipo 3 o clase 3, clase 4 y formas mixtas, el tratamiento con voclosporina produjo, digamos, una respuesta renal completa de forma más significativa que terapia con standard of care, que en este caso era micofenolato. Y también en la membranosa, pero numéricamente mayor, pero no significativo. Varias cosas. Uno, ¿cuál era la caída en la proteinuria tras 52 semanas de seguimiento? Y ocurrían en ambos grupos, pero numéricamente mayor con la voclosporina. Y desde el punto de vista que es un tema de los inhibidores de calcineurina o antagonistas de calcineurina, que preocupa es la seguridad en cuanto a la función renal. Miren ustedes en la línea azul cómo el tratamiento con voclosporina no producía un impacto importante en la función renal tras 52 semanas de seguimiento. Bueno, vamos avanzando al tercer día. Este fue un registro también muy importante poblacional que lo presentó Laurent Arnaud, donde se analiza un registro francés, también datos poblacionales, en el cual se compara cuál es el uso real de glucocorticoides en una cohorte administrativa, una base administrativa de Francia, y también, que es el estudio Lupin-F, y también se valoraron otras comorbilidades que podrían estar relacionadas con el uso de glucocorticoides. Dos mensajes grandes. Cerca de la mitad no toman glucocorticoides y esto es bueno. Miren que son más de 32.000 lupus con una edad media de 50 años, cogidos en un periodo muy estricto de tiempo, con una duración de la enfermedad de alrededor de 7 años. Pero todavía tenemos cosas pendientes por hacer. Un 35% utiliza dosis bajas, esto es asumible, está bien. Pero hay un porcentaje no muy alto, pero existen aún pacientes que hacen dosis no permitidas o no asumibles de cortis, más de 5 a 7,5%, un 6% y más de 7,5%, más de un 6%. Eso es un poco el perfil de la medicación concomitante y miren que como era de esperar, pues aquellos pacientes que requerían glucocorticoides orales mayor de 7,5 solían tener más medicación concomitante como metotrexato, micofenolato, acetopurina o ciclofosfamida. Y lo interesante o preocupante en este caso es que en rojo dosis altas y así de forma decreciente hasta azul sin glucocorticoides, y era que las complicaciones o comorbilidades eran significativamente mayor en aquellos pacientes que recibían incluso dosis tan bajas como de 5 a 7,5 comparado con aquellos pacientes que no reciben, fundamentalmente complicaciones cardiovasculares, infección, osteoporosis o fracturas, entre otros. Con lo que es un tema pendiente y cuando cerremos la charla y hablemos de las nuevas guías EULAR, retomaremos el tema de los cortes. Con lo que nos viene a decir Loren que a su modo de ver, que probablemente sea el registro más grande de glucocorticoides en lupus y que a pesar de la cantidad de evidencia que hay en recomendaciones, una proporción no admitible o admisible de pacientes con lupus siguen con dosis altas, con la necesidad de implementar entonces estrategias de ahorrador de cortis, sea biológico o sea terapia inmunosupresora. Seguimos. Otro trabajo que me llamó la atención, este es un trabajo de la Mayo Clinic, donde conceptualmente hemos sido siempre, y esto no siempre es correcto, pero de poner por cajas los pacientes, y es, bueno, los pacientes con esclerosis sistema anti-SSL, esclerosis sistémica anti-SSL70, tienen más enfermedad pulmonar intersticial, y los que son anticentrómero no, y es un tema conceptual un poco académico, pero no real. Desde el punto de vista práctico, ellos analizan una cohorte muy importante de pacientes, casi 500 de la Mayo Clinic, adultos que son seguidos allí y que son positivos para anticentrómero y lo comparan con la población que tiene ILD o no tiene ILD. Y miren ustedes que cerca de 90 pacientes con esclerosis sistémica anticentrómero positivo tenían enfermedad pulmonar intersticial de diferente tipo, fundamentalmente NINE, pero también algunas otras, y tenían pues diferentes características clínicas. Estas son un poco las diferencias en cuanto al tiempo de presentación del fenómeno de Raynaud, los años de evolución y los hallazgos en el último TAC. Y estos son un poco los patrones que encontraron. Como les dije, alrededor de un 18% tenía EPI, no es desdeñable. ¿Y qué patrones? Fundamentalmente NINE, algunos NEW,
algunos no muy bien determinados y otros como una neumonitis de hipersensibilidad, neumonitis organizativa, neumonía organizativa nipocílica. Y esto es un poco la probabilidad de estar libre de progresión en la corte que tiene enfermedad pulmonar intersticial, que ya sabemos que condiciona el pronóstico. Y una cosa interesante es que valoran un poco los patrones de neumonitis no específica y el resto, y aquí sí no encuentran diferencias a los 2 años de seguimiento en pacientes que tenían esclerosis sistémica anticentrómero positivo. Lo que sí es importante es tener en cuenta este gráfico. Cerca de un 25% de los pacientes que tenían EPI, que tienen una esclerosis sistémica anticentrómero positivo, presentaban un deterioro de la capacidad vital funcional a los 2 años. Solo mencionar una cosa pequeña que creo que lo tengo por acá. Miren que un porcentaje pequeño, 6, tenían concomitancia o la presencia tanto de SSL70 como anticentrómero positivo. Seguimos. Otro de los conceptos que siempre quedan dudas, o por lo menos está por definir, es si los pacientes con esclerosis sistémica tienen un mayor riesgo de cáncer. En este sentido, una corte coreana con una corte inmensa de pacientes, más de 5.000 pacientes con esclerosis sistémica, y lo compararon con controles 1 a 5, apareados por edad y sexo, de una población coreana sin esclerosis sistémica, para mirar un poco el riesgo de cáncer en esta población y también el tipo de cáncer de acuerdo al sexo. No sé si lo alcanzan a ver aquí muy bien, pero de forma global, comparado con la población, nos dicen que la probabilidad de tener cáncer en esclerosis sistémica es un 46% mayor que la población general, y luego nos muestran algunos con más específicos de mayor riesgo, como cáncer de pulmón más de 3 veces, el linfoma más de 4 veces, cáncer de piel y cáncer cervical en la mujer. Luego hacen un análisis comparado por edad, estratificado por subgrupos de acuerdo a la edad. Evidentemente, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer, pero miren cómo, incluso en población más joven, el riesgo de linfoma, de cáncer de pulmón era más significativo. Y luego un análisis estratificado por sexos y algunos en particular, por ejemplo, cáncer colorectal más frecuente en hombres, cáncer de pulmón más frecuente en mujeres, de vías biliares, linfoma más frecuente en hombres y evidentemente cáncer cervical en mujeres. Es interesante porque yo creo que esta N les permite hacer un análisis muy robusto, ajustado por edad y por sexo, y en una población muy importante de esclerosis sistémica, más de 5.000 pacientes. Pasando al cuarto día, quería mencionar este estudio que, como ya saben, tenemos 4 tirosinquinasas, JAK quinasas, que conocemos la JAK1, la JAK2 y la JAK3, y tenemos otra que es la TYK2. La inhibición de esta TYK2 con el deucravacitinib ha permitido su aprobación para pacientes con psoriasis y con artritis psoriática, y en este estudio en particular, que si bien es un estudio negativo de momento, fase 2 en pacientes con lupus, que es el estudio Paisley, lo que ellos permiten o pretenden evaluar es el efecto sobre diferentes citoquinas y marcadores en el lupus de las diferentes dosis del deucravacitinib en una cohorte de pacientes con lupus versus placebo. Recordar que la inhibición del TYK2, que va así en tándem con otras JAK quinasas, puede, a diferencia, digamos, de las otras JAK, inhibir no solamente su papel sobre el IL-23 o IL-12, y de allí su utilidad en artritis psoriática, sino también tanto el interferón tipo 1 como el interferón tipo 3. En este caso, el deucravacitinib mostró una reducción en todas aquellas, digamos, señales dependientes de interferón. Las 3 dosis de 3, 6 y 12, recuerden que la dosis aprobada en psoriasis y en artritis psoriática es de 6, pero también otras vías, digamos, no dependientes de interferón, como el BAFF o el MSP2. En cuanto a marcadores más convencionales como el recuento de linfocitos neutrófilos o el complemento, las 3 dosis mostraron mejoría, y desde el punto de vista de otros marcadores, quimoquinas, anticuerpos anti-DNA o expresión de CD38, fue significativamente mayor su descenso en el brazo de deucravacitinib versus placebo. Insisto, es un estudio negativo de momento en cuanto a eficacia,
vamos a ver el estudio de fase 3 que está en marcha y parece ser promisorio que puede tener datos el Leucra en lupus. Adelantemos tema. Lo traigo porque es una corte cercana, es una corte del GLADEL, de la cual hago parte, y en este caso Rosana Quintana, de primera autora, analiza los factores de predicción de hospitalización o ingreso en pacientes con lupus de la Corte Latinoamericana de GLADEL 2.0. Más de 1.300 pacientes, 40% de ellos fueron hospitalizados. ¿Y cuáles son las principales causas de hospitalización en pacientes con lupus? La actividad en la enfermedad, indiferente que es la causa renal, hematológico, serositis, etc. Pero sigue siendo una importante causa de ingreso las infecciones, incluso ambas. Y cuando miramos factores protectores o inductores o predictores para mayor ingreso, encontraron que la edad y el estado socioeconómico, en este caso alto, era protector para mayor ingreso o, en otras palabras, menos probabilidad de ingreso, y el uso de antimaláricos casi protegiendo un 50% la necesidad de ingreso. Por su parte, factores relacionados con mayor ingreso, el daño, la actividad y la historia de serositis previa. Otro estudio poblacional importante con una N también grande es Registro Británico. Ellos analizaron con una población británica de control general las tasas estandarizadas de mortalidad en pacientes con lupus. Y también querían ver las causas de cáncer en esta población. Como les digo, más de 1.400 pacientes, de los cuales encontraron 32 casos incidentes, casos nuevos de cáncer en 32 sujetos con lupus. ¿Qué tipo de cáncer? Pues fundamentalmente cáncer de mama, melanoma, gastrointestinal, hematológico, etc. Dos cosas. Una, la tasa estandarizada de mortalidad fue 4 veces mayor en población con lupus que en población sin lupus de la Corte Británica. Y estas son las causas de muerte. 22 infecciones, 11 propias de lupus, cáncer, entre otras. Y cuando analizan, digamos, el riesgo estandarizado, la incidencia estandarizada de cáncer en la población con lupus versus la población general, en este caso no fue significativa. Con lo que son dos noticias. Está bien, hay una mortalidad más alta asociada al lupus, pero por lo menos la mortalidad, o por lo menos la incidencia mejor de cáncer comparado con la población general, no fue mayor. Esto fue un registro clínico de un grupo de acá de León que valora de forma en un solo centro un estudio retrospectivo, pero con una N importante por más de 30 años, el pronóstico y el seguimiento, en este caso obstétrico, de las pacientes que tienen, llamémoslos, conectivopatías o enfermedades autoinmunes sistémicas, comparando dos grupos. Por un lado, todos los lupus, y por el otro lado, pacientes con esclerosis sistémica, con Sjögren o con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Como pueden ver aquí, en azul a la derecha los lupus, son estos de acá, y en naranja los no lupus. Y en general, como era de esperar, las complicaciones bien maternas o fetales fueron más frecuentes en pacientes con lupus, como aborto, preeclampsia, pérdidas del embarazo, pero también recordar que pacientes con esclerosis sistémica o con Sjögren o con enfermedad indiferenciada pueden tener cierto grado de complicaciones materno-fetales durante el seguimiento. Es un estudio retrospectivo con las limitaciones que esto tiene. Por ejemplo, miren que en este caso el 66% de los pacientes tuvieron como resultado un bebé vivo, cosa que probablemente sean porcentajes que no se adaptan o no se ajustan a los datos más recientes que tenemos, por lo menos en lupus. Pero bueno, son pacientes recogidos desde el 90, donde el tratamiento en el embarazo y en particular en lupus no era tan bien conocido. Y ya para la parte final traigo lo que fue un poco la estrella final del congreso, y era la actualización de las guías EULAR para el lupus. Recordar que las previas son del 2019. ¿Y por qué argumenta UPAS de la necesidad de unas nuevas guías? Uno, pues porque hay nuevos tratamientos, que los desenlaces son más ambiciosos, como puede ser la remisión DORIS, que hay nuevos datos que dicen o que confirman el efecto adverso deleterio de los glucocorticoides,
que hay nuevas drogas aprobadas como el enanifro o la oclosporina y también nuevos esquemas de combinación. Me llamó la atención que dentro de los principios jerárquicos puntualizó que no olvidemos o no subestimemos la hematuria, que en el caso de pensar en biopsia renal planteemos un poco el ejercicio como cuando hacemos una punción lumbar, y es que si piensas en hacerla, hazla. Y si crees que el paciente necesita biopsia renal, hazla. Y que luego, evidentemente, si la hematuria es importante, probablemente el que ya está bien consolidado como factor pronóstico es la proteinuria. Solo les traeré los tres grandes dominios donde se hizo alguna puntualización o matiz. Para el caso del glucocorticoides se bajó el umbral, recordar que hasta 7,5 miligramos o menos de glucocorticoides era una dosis tolerada o mantenida aceptable. En este caso se baja el umbral a 5 o menos, y que si un paciente necesita por algún brote o alguna otra razón aumentar los corticoides, pues planteamos los pulsos o bolos de metilprednisolona. En la número 2, y esta es un poco la que traerá más cola y consecuencias, probablemente positivas, pero tienen unas consecuencias también en gasto sanitario, y es que todo aquel paciente que con tratamiento convencional, sea antimaláricos, glucocorticoides a dosis baja o algún inmunosupresor, no consiga el control de la enfermedad, puede considerarse o bien inmunosupresores o tratamiento biológico. Y así lo dejo, porque lo dejan bastante abierto, es un abordaje un poco liberal. Y en la nefritis lúpica dice que se debe considerar la terapia add-on combinada, bien de belimumab o de inhibidores de calcineurina, como la oclosporina o el tacrolimus, para pacientes con nefritis lúpica. Y hago un inciso de esto, y esto es recogido textualmente de la diapositiva de Wumpas. Dice, no hacer distinción entre clase 3, 4 y 5 a la hora del tratamiento. Podríamos discutir si siempre es así, pero bueno, lo propone. Luego, que se debe considerar la terapia add-on en todos los pacientes, y así lo puso desde el inicio. Y dice que ¿por qué? Que porque, por ejemplo, en el lado del belimumab ha demostrado reducir brotes, tiene un efecto, digamos, protector del deterioro de la función renal, y que, por ejemplo, los inhibidores de calcineurina reducen rápidamente la proteinuria. Y también menciona, por más o menos lo que les mostré del ensayo Aurora, que los inhibidores de calcineurina no solo considerarlos en forma membranosas o en aquellos pacientes que tienen proteinuria de rango nefrótico. Finalmente propuso unos mensajes para llevar a casa, dice tratamiento temprano y estratificar los pacientes y valorarlos, la biopsia renal si necesita. Luego que bien, los glucocorticoides nos han salvado vidas, pero recordar que eso tiene un costo, y un costo que muchas veces es comorbilidad y complicaciones, que es mejor utilizar terapia de rescate con metilprednisolona y no pasar de 5 miligramos. Que el objetivo debe ser al menos el lupus low disease activity, pero ojalá la reducción de la enfermedad, y que uno de los beneficios de los glucocorticoides, de los biológicos, es la reducción de los glucocorticoides. Con lo que, evidentemente, hay que valorar el sistema de sostenibilidad del sistema sanitario, pero más pronto, mejor beneficio y menor daño. Y finalmente, también, que es una cosa que se remarca mucho, hacer medición no solamente de marcadores clínicos, serológicos, sino también de daño y también de calidad de vida y de PROMS en pacientes con lupus. Tengo un par más de trabajos, no sé, Diana, si quieres paro ahí y dejamos para preguntas o comentar. No sé cómo voy de tiempo. Doctor, todavía podemos 5 minutos más y dejamos 5 Vale. minutos de preguntas. Perfecto. Pues les comento que lo presentó el grupo de Ionis Parodis del Karolinska, y es un estudio post-hoc, post-comercialización, llamémoslo así, del belimumab, donde ellos reportaron hace unos meses o años en el Rheumatology pacientes que habían tenido una nefritis lúpica de novo, a pesar de tener tratamientos o tratamiento de fondo con belimumab. Entonces, ellos le piden a Glaxo la data de los estudios pivotales del BLIS 52, 76 y algunos otros, para analizar cuál es la probabilidad, tras el ensayo, durante el seguimiento, de hacer un brote renal de novo definido por un cambio en la categoría VILA,
pasar de E a A o B durante un año de seguimiento en pacientes que están recibiendo belimumab de las cohortes, digamos, de los estudios pivotales del belimumab. Varias cosas. Ellos, a ver si pasa, identifican cuáles son los pacientes que tienen más probabilidad de hacer un brote renal de nuevo. O sea, son pacientes que no tienen enfermedad renal y aparece. De esa cohorte, de ese gran número de pacientes de los estudios pivotales, solo el 7% hicieron nefritis de novo, 146 pacientes, fundamentalmente asiáticos, aquellos que eran positivos para DNA, que tenían complemento C3 y C4 bajo, en análisis crudo. Luego, cuando hacen el análisis multivariado ajustado por edad, sexo, etnia, niveles de creatinina, entre otros, se quedan que ser asiático, tener o requerir dosis de cortis altas al inicio y niveles altos de creatinina basal condicionaban una mayor probabilidad de tener nefritis de nuevo en pacientes que recibían belimumab. Tener enfermedad renal, extrarrenal, perdón, confería un riesgo protector, probablemente sean pacientes que reciban tratamiento inmunosupresor más agresivo y eso lo explica. Y curiosamente, y esto es un poco lo que llama la atención, que esto también lo presentaron ellos en el Mundial de Lupus en Corea, y es que las dosis de 1 miligramo por kilo de beli fueron protectoras para el desarrollo de nefritis lúpica, cosa que no se producía con las dosis convencionales, ni 200 subcutáneos semanal, ni endovenosas de 10 mensual. Y esto un poco abre el debate y lo están analizando si hay un mecanismo de saturación del receptor o de dosis protectoras del BLI y que no se necesitarían en pacientes que no tengan nefritis lúpica dosis tan altas. Lo están analizando porque personalmente le pregunté y no tienen una explicación biológica para ello. Pero bueno, es un tema interesante. Y el último, bueno, estas son las conclusiones de los factores asociados con mayor nefritis y la discrepancia que hay entre las dosis aprobadas para el tratamiento y unas dosis protectoras que no queda muy bien el mecanismo por el cual esto pasa. Y el último, me llamó la atención yo la verdad no conocía esta molécula y ellos lo que se consideran un first in class y es este medicamento que se llama el cetomipzomib. Es un medicamento que tiene un efecto dual, que no solamente bloquea la inmunidad innata, sino adaptativa. Y para aprender un poco del medicamento me fui al paper original, donde en modelos murinos, muy brevemente les explicaré, ellos pueden hacer biopsia en modelos murinos de lupus a pacientes que se exponen a un vehículo, a un placebo, a solución salina, a dosis endovenosas de este fármaco del ceto, perdón, llamémoslo así, endovenoso y subcutáneo o micofenolato. Y miran a nivel de la biopsia cambios glomerulares, de nefritis, de esclerosis, tubulares o infiltrados linfocíticos. Y miren ustedes cómo aquellos pacientes que se expusieron a dosis de ceto de 5 miligramos, de 10 o de 30, pues tenían un mayor beneficio que aquellos pacientes que bien o recibían micofenolato, pacientes, ratones, o solución salina. Basado en esto, supongo, con este principio, pues un grupo de investigadores de NYU hacen un análisis muy pequeñito, lo llaman el estudio Mission 2, cogen dosis de 60 miligramos de cetomipzomib subcutáneo cada semana en pacientes con nefritis lúpica clase 3 o 4 o incluso 5 que tenían un lupus activo y hacen varios desenlaces de seguridad. Es un estudio muy exploratorio, fase 2. Como ven, la N es pequeña, 21 pacientes, mayoritariamente mujeres, la mitad de raza hispana, con esta función renal que tienen aquí, esta proteinuria más de 2,5 gramos. Y algunos con medicamentos concomitantes, incluyendo micofenolato. Lo interesante, ellos, insisto, es un abstract, no explican mucho más, pero dicen que una reducción de más del 50% en el ratio de proteína creatinina ocurrió en 11 de 17, lo que definimos como respuesta renal completa en un grupo muy pequeño, en 6 solamente, pero un porcentaje importante de pacientes lograron reducir de forma significativa 14 de 17 la dosis de glucocorticoides. Entonces, recordar este nombre, ya veremos si llega a buen puerto o no, pero el cetomipzomib, al menos en modelos murinos y quizás
en práctica clínica podría tener cierto beneficio en nefritis lúpica. Y creo que, Diana, con esto sí acabo para no alargarme más. Ya estoy dispuesto a Doctor, preguntas, muchísimas los que gracias. sepa responderles, encantado de comentar. Muchísimas gracias por todo este gran resumen del EULAR. Por acá yo tengo una pregunta al doctor Luis Fernando Pinto, que no tiene micrófono, y pregunta que un hot topic es cuál sería el momento de agregar un anticalcineurínico o el Imumab, dado que la respuesta renal no es tan rápida como quisiéramos. Y en caso de síndrome nefrótico también tarda hasta más de un año. Entonces, en los estudios presentados y en la experiencia de ustedes, más o menos, ¿cuándo es el momento de pasar a voclosporina o el Imumab? Esa es una muy buena pregunta porque vamos por partes. La voclosporina todavía no la tenemos disponible, estará a punto, pero nosotros no tenemos aún, y es un tema que evidentemente no. Nos pasamos del estudio Aurora que es y el Aura 4, que son los dos estudios pivotales. Y la reducción de la proteinuria, por lo menos en ese diseño, tarda un poco, pero es una reducción temprana. Lo del problema del BEL y el diseño, yo creo que evidentemente eran pacientes que ya habían recibido tratamiento inductor, bien sea ciclofosfamida o micofenolato, y es una terapia add-on. Y estoy de acuerdo con el doctor Pinto que probablemente un marcador tan estricto o tan bien definido como la reducción de la proteinuria por debajo de 0,7 gramos en 24 horas no se alcanza probablemente en los 6 meses. La probabilidad de alcanzar una respuesta renal completa no es tan alta. Por eso muchos abocan de esperar por lo menos un año para alcanzar ese desenlace final. Con otros inhibidores de calcineurin tipo tacrolimus o incluso la ciclosporina, que ya le hemos dejado de utilizar, eran más en formas membranosas donde el grado de proteinuria era mayor y sí se consiguió una reducción, pero probablemente no tan rápida como en otras formas proliferativas con niveles de proteinuria mayor. Pero entiendo el punto que él comenta. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta de este nuevo medicamento que usted mostró que bloquean la célula B. ¿Ese estudio incluía también pacientes con nefritis lúpica o El dianalumab eh, no. El dianalumab eran lupus activos diana, que suelen ser la definición habitual, es la edad mayor de 8, DNAs altos, complementos bajos y que hubiera fallado a terapia estándar. Que yo sepa, no está ni el Deucra, que yo sepa, no sé, de pronto el Clinical Trials, ni el Deucra ni el dianalumab tienen de momento estudios en nefritis lúpica. Corrijo una cosa, yo dije que el Deucra no alcanzó los desenlaces, sí que los alcanzó. El que no alcanzó fue el anifro en nefritis lúpica, pero el Deucra alcanzó el desenlace en fase 2 y pasó a fase 3, y el analumab alcanzó fase 2 y pasará a fase 3. Yo creo que son 2 de los 3 o 4 medicamentos más promisorios en el lupus, seguramente. bueno, esperaremos a ver la parte de nefritis lúpica? La doctora Mónica Velázquez tiene una pregunta y dice, en el estudio post-hoc del BLIS mostró que la respuesta era menor en depósitos subepiteliales y proteinuria mayor a 3 gramos. ¿Sería mejor en estos pacientes inhibidores de calcineurina? En el BLIS, a ver, me perdí. ¿En cuál estudio? Perdona. En el BLIS nefritis lúpica. Ah, sí, esa es una de las pegas que se le... Yo no hablé aquí del BLIS-LN, pero pues es una de las pegas que se comenta que probablemente perfilando a quién darle voclosporina y a quién darle belimumab en pacientes con nefritis lúpica, yo creo que, como bien dice ella, los que tengan más componente membranoso y de acuerdo a la biopsia, podrías perfilarlo. También hay un tema de la función renal, recordar que la voclosporina en el Aurora se descartaron pacientes que tenían insuficiencia renal, perdón, o clearance por debajo de 45, con lo que también lo limita, y eso puede perfilar a favor del belimumab. Y luego la respuesta, un poco lupus sistémico. Tenemos evidentemente más experiencia con el belimumab,
con lo que nefritis lúpica, que tengan afectación extrarrenal o actividad extrarrenal, yo me decantaría más para belimumab. Pero ese factor que ella comenta puede ser una indicación de dirigirse más hacia la voclosporina o niveles de calcineurina, seguro. Súper. Y pues creo que ya es de las últimas preguntas para cerrar. Con respecto a neoplasias en pacientes con esclerosis sistémica, ¿es conveniente entonces tamizar cuando inicia una esclerosis sistémica después de los 65 años para neoplasias? Yo no sé, Diana, si podríamos hacer el símil como dermatomiositis. Este estudio, ya te digo, es un abstract que el acceso que uno tiene es este. No lo tengo tan claro si podemos hacer el símil de dermatomiositis. Yo diría que todavía no. Sí tener en cuenta que son pacientes que tienen una carga de inmunosupresión larga, que utilizan ciclofosfamida muchas veces en dosis repetidas, que tienen infecciones recurrentes, en fin, que es un paciente sujeto a una carga inflamatoria potente y larga. Pero no me atrevo a decir que se le debería hacer screening de forma similar como se le hace a dermatomiositis mayor de 65 al debut. Estoy hablando del debut. Otra cosa es que es Sí, una sí. esclerosis sistémica evolucionada. A la mínima que tenga síntomas B para buscar el linfoma o que las imágenes en el pulmón no correspondan a una evolución normal de una NINE o de una NIU, sí sea candidata, dado estos datos, a hacer el screening. Pero de inicio yo diría que no. Listo. Y creo que la última pregunta para cerrar, del doctor Oscar Vergara, que es Fellow de Reumatología de la Bolivariana, es ¿qué manifestaciones extraglandulares en los pacientes con Sjögren entraron en el estudio para uso de biológicos? No lo sé porque no alcanzan a especificar allí porque los desenlaces principales fueron la actividad SDAI, que los incluye pero no lo especifican, el test de Schirmer y la estimulación de la producción de saliva no estimulada. Eran los tres dominios, pero como es un abstract no especifican el de la TACICEP. ¿Cuál fue el? Habrá que esperar ya la publicación. Sí, no lo sé. Bueno, entonces, muchísimas gracias al doctor Gómez Puerta por acompañarnos y a todos los que nos acompañaron hasta el final. Esperamos que en una próxima ocasión podamos volver a contar aquí con su Pues sí, presencia. un día voy por allá Muchas, y nos vemos. muchas gracias. A cuidarse.